Hay historias que nacen para asustar, y luego están aquellas que, simplemente, suceden. En 1973, millones de personas quedaron aterrorizadas al ver El Exorcista. Para muchos, era solo una película, una obra de ficción creada para provocar pesadillas. Sin embargo, pocos sabían que detrás de aquella historia existía un expediente real que llevaba más de 20 años despertando preguntas entre sacerdotes, médicos e investigadores de lo paranormal. Lo inquietante no es que inspirara una película. Lo inquietante es que, incluso hoy, nadie ha conseguido explicar con certeza qué ocurrió realmente. Esta es la historia de un adolescente que, según quienes estuvieron a su lado, comenzó a experimentar fenómenos imposibles de explicar. Una historia de miedo, religión, ciencia y misterio que terminó convirtiéndose en la inspiración de una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Pero antes de empezar, hay algo importante que debes saber. Mucho de lo que vas a escuchar procede de diarios escritos por sacerdotes, testimonios de familiares y artículos publicados en la época. Algunos investigadores consideran que aquellos hechos fueron auténticos. Otros creen que muchos detalles fueron exagerándose con el paso de los años. Y precisamente esa incertidumbre es lo que convierte este caso en uno de los más fascinantes del siglo XX. Todo comenzó en enero de 1949. En Cottage City, un pequeño pueblo del estado de Maryland, vivía una familia luterana aparentemente normal. Eran personas religiosas, discretas y sin ningún historial relacionado con sucesos extraños. Su hijo, un adolescente de 14 años, llevaba una vida tranquila. No destacaba especialmente en el colegio, tenía pocos amigos y prefería pasar el tiempo en casa. Durante décadas su identidad permaneció oculta bajo nombres ficticios como Roland Doe o Robbie Mannheim. Sus padres intentaron protegerlo del interés de la prensa y de la curiosidad pública. No fue hasta muchos años después cuando varias investigaciones señalaron que su verdadero nombre era Ronald Edwin Unkeler. Quienes lo conocieron lo describían como un chico reservado, educado y bastante tímido. Sin embargo, había una persona con la que mantenía una relación muy especial: su tía Harriet. Conocida por la familia como tía Tilly, era una mujer muy interesada en el espiritismo. En aquella época, las sesiones para intentar comunicarse con los muertos mediante una tabla o ouija estaban ganando popularidad en Estados Unidos. Lo que para muchos era un simple entretenimiento, para otros representaba una auténtica puerta hacia lo desconocido. Según los relatos familiares, Harriet enseñó a Ronald a utilizar la ouija. Pasaban horas formulando preguntas y esperando que el pequeño indicador de madera respondiera por sí solo. Nunca quedó claro si ambos creían realmente en aquello o si simplemente se trataba de un juego. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Harriet falleció de manera repentina. La familia quedó profundamente afectada y Ronald, especialmente unido a ella, sufrió mucho con la pérdida. Pocos días después del funeral comenzaron a suceder cosas difíciles de explicar. Al principio fueron detalles casi insignificantes. Pequeños golpes que parecían venir del interior de las paredes. Arañazos durante la noche. Ruidos en el techo. Los padres pensaron que podía tratarse de ratones o de las tuberías de la vivienda. Incluso llamaron para revisar la casa, convencidos de que encontrarían una explicación lógica. Pero no encontraron nada. Y, lejos de desaparecer, los fenómenos comenzaron a hacerse cada vez más intensos. Una noche, la madre aseguró haber visto cómo la cama de Ronald temblaba ligeramente mientras él dormía. No era un movimiento fuerte, era una vibración constante, como si alguien estuviera empujándola desde abajo.
El padre intentó sujetarla pensando que podía tratarse de algún problema del suelo o de la estructura del dormitorio. Sin embargo, según su testimonio, el movimiento continuó durante varios minutos. Aquella fue la primera vez que la familia empezó a pensar que quizás se enfrentaban a algo que escapaba a toda explicación. Lo que aún no sabían era que aquello solo acababa de empezar. Los días siguientes fueron mucho más inquietantes. Aquellos pequeños golpes aislados empezaron a repetirse a cualquier hora. Ya no ocurrían únicamente por la noche, también durante el día, cuando toda la familia estaba reunida. El sonido parecía desplazarse por la casa, como si algo invisible recorriera las habitaciones. El padre registró el sótano, el ático y cada rincón de la vivienda. No encontró nada. Sin embargo, los ruidos continuaban. Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer fenómenos todavía más extraños. Según relataron los familiares, algunas sillas parecían desplazarse unos centímetros cuando nadie las estaba tocando. En otras ocasiones aseguraban haber visto objetos caer de las estanterías sin motivo aparente. Hoy resulta imposible comprobar si aquello ocurrió exactamente como fue descrito. Los únicos testimonios conservados pertenecen a quienes vivieron aquellos momentos y a los sacerdotes que más tarde investigarían el caso. Pero para la familia, aquello era completamente real. Lo que más les preocupaba era que muchos de los fenómenos parecían producirse únicamente cuando Ronald estaba presente. Si él salía de la habitación, todo volvía a la normalidad. Aquello hizo que empezaran a pensar que el problema no estaba en la casa, estaba relacionado con su hijo. La situación empeoró cuando, según explicaron sus padres, la cama del muchacho comenzó a moverse con mayor intensidad durante algunas noches. En una ocasión aseguraron que incluso llegó a deslizarse ligeramente sobre el suelo mientras Ronald permanecía acostado. Asustados, decidieron consultar con varios médicos. El adolescente fue sometido a diferentes revisiones. Buscaron problemas neurológicos, alteraciones del sueño, trastornos psicológicos, pero, según los documentos conocidos, los especialistas no encontraron ninguna enfermedad que explicara todos los sucesos descritos por la familia. Eso no significaba que estuvieran ante algo sobrenatural. Simplemente no tenían respuestas. Y cuando la medicina no pudo ofrecerlas, los padres recurrieron a aquello en lo que siempre habían confiado: la religión. Su primer contacto fue con el reverendo luterano Luther Miles Schulze. Escuchó atentamente el relato de la familia y aceptó visitar la vivienda para observar personalmente lo que estaba ocurriendo. Años después se afirmaría que el propio pastor aseguró haber presenciado algunos fenómenos difíciles de explicar. Nunca describió una posesión demoníaca como tal, pero sí admitió que había visto movimientos y escuchado ruidos que no supo justificar. Aquella experiencia le hizo tomar una decisión poco habitual. Recomendó que el caso fuera examinado por sacerdotes católicos especializados en exorcismos. Era una recomendación sorprendente, no solo porque él pertenecía a otra confesión cristiana, sino porque los exorcismos eran extremadamente raros incluso dentro de la Iglesia Católica. No se autorizaban a la ligera. Antes era necesario descartar cualquier explicación médica o psiquiátrica. Pese a ello, la familia decidió seguir aquel consejo. Fue entonces cuando apareció un nombre que terminaría siendo fundamental en toda esta historia: el padre Edward Hughes. Hughes aceptó realizar un primer ritual para comprobar si realmente existían indicios de una posible posesión. Aquella ceremonia tuvo lugar en un hospital de Washington. Lo que ocurrió durante esa sesión es uno de los episodios más conocidos y también uno de los más discutidos del caso. Según la versión tradicional,
Ronald comenzó a agitarse violentamente durante las oraciones. Los presentes afirmaron que gritaba con una fuerza impropia de un adolescente de su edad. En mitad del ritual ocurrió un accidente. Se cuenta que el muchacho arrancó uno de los muelles metálicos del colchón donde estaba sujeto y consiguió herir al sacerdote en uno de sus brazos. La lesión fue lo bastante importante como para interrumpir inmediatamente el exorcismo. No todos los investigadores están convencidos de que los hechos sucedieran exactamente así. Algunos creen que el relato fue adornándose con el paso de los años. Otros sostienen que el incidente sí ocurrió, aunque de una forma mucho menos espectacular de lo que suele contarse. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. El padre Hughes no continuó con el ritual, y la familia comprendió que necesitaba ayuda de personas con mayor experiencia. Sin saberlo, estaban a punto de iniciar un viaje que convertiría aquel extraño caso en una de las historias más famosas del siglo XX. Tras el fallido intento de exorcismo en Washington, la familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. Abandonaron Maryland y viajaron hasta San Luis, Missouri, donde vivían algunos familiares. Esperaban que el cambio de ambiente ayudara a Ronald, pero también buscaban algo más importante: encontrar sacerdotes con experiencia suficiente para enfrentarse a un caso que cada vez parecía más desconcertante. Fue allí donde entró en escena el padre William S. Bowden, un jesuita respetado que llevaba años ejerciendo como sacerdote. Al principio, Bowden no estaba convencido de que se tratara de una posesión. De hecho, mostró muchas dudas y pidió tiempo para estudiar el caso antes de aceptar cualquier intervención. Revisó los informes disponibles, habló con la familia, consultó con otros sacerdotes y, según los documentos conservados, también solicitó la autorización de sus superiores, ya que un exorcismo no podía realizarse sin el permiso correspondiente. Finalmente, aceptó. No estaría solo. Le acompañarían otros jesuitas, entre ellos el joven padre Walter Ayoran, que décadas más tarde se convertiría en uno de los principales testigos de esta historia. Los rituales comenzaron en marzo de 1949 y, según las anotaciones realizadas por algunos de los participantes, se prolongaron durante varias semanas. No fue un único exorcismo, fueron muchos. Algunas fuentes hablan de más de 20 sesiones, otras elevan la cifra hasta 30. Cada noche seguía un procedimiento muy parecido. Los sacerdotes rezaban pasajes del ritual romano, sostenían crucifijos y agua bendita mientras observaban el comportamiento del muchacho. Según los diarios, Ronald alternaba momentos de absoluta calma con otros en los que comenzaba a gritar, insultar o retorcerse violentamente. En ocasiones parecía recuperar la normalidad de repente. Conversaba tranquilamente, respondía con educación, y unos minutos después volvía a mostrarse completamente fuera de sí. Uno de los aspectos más llamativos de aquellos diarios fueron las supuestas marcas que aparecían sobre la piel del adolescente. Los sacerdotes describieron arañazos, palabras y símbolos que, según ellos, surgían sin una causa aparente. Entre las más conocidas se encuentra una palabra formada por varias letras que algunos interpretaron como una señal para trasladar al muchacho a San Luis. Sin embargo, años después varios investigadores pusieron en duda estas afirmaciones. Algunos especialistas señalaron que aquellas marcas podían haber sido provocadas por el propio Ronald de manera inconsciente durante los momentos de mayor agitación. Otros creen que la sugestión pudo influir en la interpretación de lo que los presentes aseguraban haber visto. Y aquí aparece uno de los grandes problemas de este caso. No existen grabaciones.
No existen fotografías que documenten la mayoría de aquellos fenómenos. Todo lo que sabemos procede de diarios personales, recuerdos escritos años después y testimonios de quienes participaron directamente. Eso no significa que mintieran, pero sí hace muy difícil comprobar qué ocurrió exactamente. Aún así, hubo un detalle que impresionó especialmente a los sacerdotes. Según sus anotaciones, el muchacho parecía poseer una fuerza desproporcionada para su edad. Varios adultos tenían dificultades para sujetarlo durante algunos momentos del ritual. Los escépticos responden que una persona sometida a un estado extremo de ansiedad o excitación puede desarrollar una fuerza muy superior a la habitual durante un corto periodo de tiempo. No sería un fenómeno sobrenatural, sería una reacción del propio cuerpo, pero para quienes estaban allí, cada nueva sesión parecía confirmar que se enfrentaban a algo mucho más oscuro. Las noches se sucedían una tras otra. Los sacerdotes apenas dormían. La familia estaba completamente agotada. Y Ronald parecía encontrarse atrapado entre dos estados completamente distintos. Había momentos en los que era un adolescente tranquilo y educado, y otros en los que, según quienes lo presenciaron, parecía convertirse en una persona totalmente diferente. Lo más inquietante era que nadie sabía cuánto tiempo podría continuar aquella situación, y lo que todavía estaba por ocurrir sería el episodio más famoso de toda esta historia. Las semanas pasaban y el cansancio empezaba a hacer mella en todos los que rodeaban a Ronald. Los sacerdotes apenas descansaban entre una sesión y otra. La familia vivía con un miedo constante, y el propio muchacho parecía encontrarse cada vez más débil. Aún así, las ceremonias continuaban casi a diario. William Bowdern estaba convencido de que, si realmente se trataba de una posesión, abandonar el ritual antes de tiempo solo empeoraría la situación. Por ese motivo decidió seguir adelante, aunque cada nueva sesión suponía un enorme desgaste físico y emocional para todos los presentes. Según el diario que se conserva de aquellos días, hubo noches especialmente difíciles. Los sacerdotes afirmaban que Ronald gritaba con una voz que no parecía la suya. En otras ocasiones lanzaba insultos o frases de carácter religioso que llamaban la atención de quienes participaban en el ritual. Sin embargo, conviene recordar que estos relatos proceden exclusivamente de los testigos presentes. No existen pruebas independientes que permitan confirmar exactamente cómo ocurrieron aquellos hechos. Uno de los episodios más conocidos habla de unas marcas que aparecieron sobre el pecho del muchacho. Según el diario del exorcismo, las letras parecían formar la palabra Louis, algo que algunos interpretaron como una referencia a Saint Louis, la ciudad donde finalmente se estaban llevando a cabo los rituales. Para los creyentes fue una señal. Para los escépticos, una simple coincidencia o incluso heridas provocadas por el propio adolescente durante los momentos de mayor agitación. El debate continúa abierto. Otro aspecto que llamó la atención de los sacerdotes fue el extraño comportamiento de Ronald durante las oraciones. En algunos momentos permanecía completamente inmóvil, como si escuchara atentamente cada palabra. Y, de repente, comenzaba una fuerte crisis. Su respiración se aceleraba, su cuerpo se tensaba, y varios de los presentes afirmaban que era necesario sujetarlo para evitar que se hiciera daño. Walter Ayoran, uno de los jesuitas que participó en aquellas sesiones, habló públicamente del caso muchos años después. Sus declaraciones resultan especialmente interesantes porque, a diferencia de otros relatos más sensacionalistas, fueron mucho más prudentes. Ayoran nunca afirmó haber visto objetos flotando ni fenómenos propios de una película. Reconoció que presenció episodios muy extraños y difíciles de explicar,
pero también insistió en que el paso del tiempo había hecho que muchas personas exageraran la historia. Esa afirmación cambió la manera en que numerosos investigadores comenzaron a analizar el caso. ¿Y si la leyenda había terminado eclipsando a la realidad? Mientras tanto, los exorcismos continuaban. Según los diarios, el momento decisivo llegó durante la noche del 18 de abril de 1949, martes de Pascua. Los sacerdotes llevaban semanas repitiendo las mismas oraciones. El agotamiento era absoluto. Boudern continuó leyendo el ritual romano mientras los demás permanecían alrededor de la cama. Fue entonces cuando, según las notas escritas por los propios participantes, Ronald comenzó a tranquilizarse poco a poco. Su respiración volvió a la normalidad. Su cuerpo dejó de agitarse y, tras unos instantes de silencio, pronunció una frase que con el paso de los años se haría famosa. Se ha ido. Los sacerdotes interpretaron aquellas palabras como el final de la supuesta posesión. El ritual había terminado. Después de semanas de miedo, la calma regresó por fin a la habitación. Lo más sorprendente vino después. Según la familia y los sacerdotes, los fenómenos desaparecieron por completo. No volvieron a escucharse golpes. No hubo más movimientos extraños, ni nuevas crisis similares. Era como si todo hubiera terminado de la noche a la mañana. Pero la historia de Ronald no acabó allí. En realidad, lo más inesperado estaba a punto de comenzar. Tras el último exorcismo, la vida de Ronald comenzó a recuperar la normalidad. Al menos, eso es lo que cuentan quienes lo conocieron después de aquellos acontecimientos. Las crisis desaparecieron, los extraños fenómenos dejaron de producirse, y el adolescente volvió poco a poco a su rutina. No hubo más llamadas a sacerdotes. No volvieron a registrarse supuestos sucesos paranormales. Era como si aquella oscura etapa jamás hubiera existido. Su familia tomó una decisión que marcaría el resto de sus vidas. Guardar silencio. Querían evitar que Ronald creciera señalado como el chico poseído. En una época en la que la salud mental apenas se comprendía y las historias sobrenaturales despertaban una enorme curiosidad, cualquier filtración habría convertido al muchacho en el centro de atención de la prensa. Por eso cambiaron de ciudad. Intentaron rehacer sus vidas, y durante décadas lo consiguieron. Mientras tanto, la historia comenzó a circular de forma casi clandestina entre algunos miembros de la iglesia. Los diarios del exorcismo permanecían protegidos y solo unas pocas personas tenían acceso a ellos. Sin embargo, alguien escuchó hablar del caso y jamás lo olvidó. Su nombre era William Peter Blatty. En 1949, siendo estudiante de la Universidad de Georgetown, leyó un artículo publicado por The Washington Post. El titular hablaba de un supuesto exorcismo practicado a un adolescente de 14 años. Aquella noticia apenas ocupaba unas pocas columnas, pero despertó algo en su imaginación. Durante años continuó investigando el caso. Leyó todo lo que pudo encontrar. Habló con personas relacionadas con la historia y empezó a preguntarse qué ocurriría si aquel suceso se transformara en una novela. Más de 20 años después, en 1971, publicó El Exorcista. Aunque la historia estaba inspirada en el expediente de 1949, Blatty introdujo numerosos cambios. El protagonista dejó de ser un adolescente para convertirse en una niña de 12 años llamada Ragen Magne. Añadió personajes completamente ficticios. Inventó escenas que jamás aparecieron en los documentos originales. Y creó algunos de los momentos más recordados de la historia del cine. La cabeza girando, el vómito verdoso, la voz demoníaca, las levitaciones.
Nada de eso figura en los diarios conocidos del caso real. Fue una licencia artística, pero funcionó. Cuando la película llegó a los cines en 1973, el impacto fue enorme. Algunas personas abandonaban la sala antes de terminar la proyección. Otras aseguraban haber sufrido ataques de ansiedad. Incluso hubo quienes afirmaban que la película estaba maldita. La leyenda del exorcista acababa de nacer. Y, con ella, también crecía el interés por descubrir quién había sido realmente aquel muchacho. Durante décadas, nadie lo supo. Su identidad permaneció protegida. Los nombres Roland Doe y Robbie Mannheim seguían utilizándose en libros y documentales. Hasta que, muchos años después, varios investigadores cruzaron documentos, certificados y testimonios familiares. Todo apuntaba a un mismo nombre, Ronald Edwin Unkeler. Lo más sorprendente era que, lejos de convertirse en una persona marcada por el pasado, Ronald había construido una vida completamente normal. Estudió ingeniería, se casó, formó una familia y terminó trabajando durante décadas como ingeniero para la NASA, participando en proyectos tecnológicos relacionados con el programa espacial estadounidense. Quienes trabajaron con él jamás imaginaron que aquel hombre tranquilo había protagonizado uno de los casos paranormales más famosos del siglo XX. De hecho, según personas cercanas, Ronald evitó hablar públicamente de aquel episodio durante toda su vida. Nunca buscó fama, nunca concedió entrevistas, nunca intentó aprovechar la enorme popularidad que había alcanzado la historia. Y quizá ese silencio es una de las razones por las que el misterio continúa vivo. Porque cuando el único protagonista decide callar, las preguntas nunca dejan de existir. Y entonces llegamos a la pregunta que lleva más de 70 años dividiendo a creyentes, científicos e investigadores de lo paranormal. ¿Qué ocurrió realmente con Ronald Unkeler? No existe una respuesta definitiva. Para quienes creen en la existencia de las posesiones demoníacas, este fue uno de los exorcismos mejor documentados del siglo XX. Argumentan que varios sacerdotes dejaron constancia escrita de los hechos y que personas distintas describieron fenómenos similares sin haberse puesto de acuerdo previamente. Además, recuerdan que la Iglesia Católica nunca autoriza un exorcismo de manera inmediata. Antes de llegar a ese punto, se estudian posibles causas médicas y psicológicas. En este caso, según los documentos conservados, los sacerdotes consideraron que no encontraban una explicación suficiente para todo lo que estaba sucediendo. Pero existe otra forma de interpretar esta historia. Muchos historiadores y psiquiatras creen que Ronald pudo sufrir algún trastorno psicológico o neurológico que, unido al fuerte impacto emocional provocado por la muerte de su tía, desencadenó un comportamiento fuera de lo habitual. También señalan que, en situaciones de estrés extremo, una persona puede experimentar crisis muy intensas, movimientos involuntarios e incluso desarrollar una fuerza física superior a la normal durante unos instantes. Otros investigadores van un paso más allá. Creen que el paso del tiempo fue transformando unos hechos ya de por sí extraños en una leyenda mucho más espectacular. Cada libro añadía nuevos detalles. Cada documental incorporaba escenas más impactantes. Y poco a poco, la historia terminó pareciéndose más a la película que al expediente original. De hecho, uno de los testimonios más importantes fue del padre Walter Ayora, uno de los jesuitas presentes durante parte de los rituales. Años después declaró que sí vivió situaciones difíciles de explicar, pero también dejó claro que muchas de las historias que circulaban sobre el caso habían sido exageradas con el tiempo. Y esa afirmación cambia completamente la perspectiva.
porque demuestra que incluso quienes estuvieron allí reconocían que la leyenda había crecido mucho más allá de los hechos documentados. Sin embargo, hay algo que nadie puede negar. Sin aquel extraño caso ocurrido en 1949, probablemente el exorcista nunca habría existido. William Peter Blatty transformó aquellos testimonios en una novela inolvidable. 2 años después, la adaptación cinematográfica dirigida por William Friedkin revolucionó para siempre el cine de terror. Desde entonces, cientos de películas, libros y documentales han intentado imitar su éxito, pero ninguna ha conseguido borrar la pregunta que sigue persiguiendo al caso original. ¿Qué pasó realmente en aquella habitación? ¿Fue un adolescente enfermo que necesitaba ayuda médica? ¿Fue víctima de la sugestión colectiva y del miedo de quienes le rodeaban? ¿O los sacerdotes presenciaron algo que la ciencia todavía no puede explicar? Quizá nunca lo sepamos, porque Ronald decidió guardar silencio hasta el final de su vida. Nunca escribió un libro, nunca dio conferencias, nunca buscó convencer a nadie de su versión. Simplemente continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Y tal vez ese sea el detalle más inquietante de toda esta historia. El hombre que inspiró la película de terror más famosa del mundo jamás quiso convertirse en protagonista. Ahora quiero conocer vuestra opinión. Después de escuchar todos los testimonios, las investigaciones y las dudas que rodean este expediente, ¿creéis que Ronan Unkeler estuvo realmente poseído? ¿O pensáis que todo tuvo una explicación racional que aún no comprendemos del todo? Dejad vuestra teoría en los comentarios. Me encanta leerlas y debatir con vosotros. Y si os gustan las historias reales que inspiraron algunas de las películas más famosas del cine, suscribíos al canal, porque todavía quedan muchos expedientes oscuros por descubrir. Nos vemos en el próximo video. Y recordad, a veces, la realidad puede resultar mucho más inquietante que cualquier película.